Flimcast, esto es Flimcast. Cabros, estoy demasiado contento porque este es mi Flimcast cumpleañero. Es verdad. Recientemente cumplí la mayoría de edad y como es tradición Votando. en este programa, el cumpleañero escoge una película. Es una tradición que implementamos con cierta disciplina al principio, la primera tanda, después ya fue quedando en el Tú que camino. nos saltamos un año, ¿cierto? Hasta los Sí, dos. nos saltamos un año, pero seguía yo en la lista, así que justo Está estuvo bien. cumpleaños, ya filo, ahora seguimos tal cual. Se puede. Y estuve pensando harto rato en este privilegio, porque uno puede escoger cualquier película, y puede escoger una serie, puede escoger lo que quiera. La única regla es que no hay reglas. Entonces uno teme porque el otro te puede decir, veamos todo The Wire. Pero perdón, Y creo se que hace. incluso en esta película donde más hay que tener claro de que hay que ser caballero en las reglas, po. Pero es que, bueno, eso es parte de por qué yo quise hablar de Se esta viene película. filmografía completa de Checo Pete. Tú siempre amenazás con que te vayas a sacar una de esas y después petróleo sangriento. Porque siguiendo lo que vamos a hablar, hay que ser caballero. po. Caballero. Hay que ser un hombre disciplinado, hay que hacer su trabajo y hay que respetar la escala de mando. Oh, no, bueno, yo después de esta película... Ya, bueno. Yo tengo varias ahí. Yo tengo Vamos a hablar de la película Master and Commander del año 2003. Tiene 2 décadas y más, va a cumplir este año, 21 años. Cumple mayoría de edad. Ahora esta película puede, en todo el mundo, Puede ver Bajos Instintos. puede ver películas para mayores de 21 años. 21, creo. Es una película que yo vi en el cine y que recuerdo con mucho cariño y que siempre me ha gustado, siempre me ha parecido una película bien subvalorada, que yo sé que son conceptos así que uno usa a conveniencia, pero me da la sensación de que por estrenarse el año 2003, que fue el año que se estrenó Retorno del Rey y en cuya premiación de Óscar se los llevó todos, esta película fue una de las que quedó ahí al lado olvidada. Le fue mal. Era una película que también estaba proyectada así con ambición, con ganas de ser una saga, porque está basada en una saga de novelas. Y no, le fue mal, no lo logró, pese a que tuvo su buena cantidad de nominaciones al Oscar. Y que le sacó 2 colitas al Le regreso, po. sacó 2 colitas se quedó con mejor sonido. Que el muy No, loco. mejor edición de sonido. Cuando en ese tiempo estaban aparte. ¿Y cuál fue el otro Oscar? Dirección de foto. Fotografía, sí señor. El de foto, Bueno. el de foto de Ardolío. También estuvo nominada a película, a directora, a edición, que vaya que sí, dirección de arte, diseño de vestuario. Es de esas películas, es una película gigante, protagonizada por Russell Crowe y dirigida por Peter Weir, que no lo había nombrado, pero que creo es la película que hizo inmediatamente después de haber hecho The Truman Show. O sea, el bueno estaba así como peak Hollywood, tenía prestigio. En su prime. Entonces consigue a esta superestrella, que es Russell Crowe, más encima en película histórica, que debe haber sido así como... Saquemos, llevémoslo para Filete. la de ahora. Y se lanzaron a hacer una película que, déjenme decirles, ahora, en este revisionado, me tuvo con las lágrimas saltadas. Yo sabía que era buena, yo sabía que íbamos a ver una película buena, pero me la repetí para conversar de ella y no recordaba que era tan buena. Así que estoy aquí con el corazón abierto pidiéndoles por favor que la vean o, si ya la vieron, que nos ayuden a celebrar esta película, que la saquemos de las sombras, que la recomendemos a nuestros seres queridos y que la disfrutemos como una película que, puta, me da la sensación de que no fue tan atrás, pero que ahora está... puta, ya no las hacen como antes. Es que es heavy porque el momento actual para ver esta película se hace gigante. O sea, quizá una de las definiciones de las obras maestras tiene que ver con que no solo sobreviven a su época, sino que se mantienen siempre vigentes. Pero no todas tampoco pueden decir que son más vigentes ahora que en su momento. O sea, nosotros de repente hemos hablado en el programa de... medio un poco en broma, medio en serio. Pero siempre hay algo de verdad en eso.
de que efectivamente hay factores de la masculinidad que se perdieron, ¿no? Y se perdieron a veces en sano buen humor, pero la mayoría de las veces se perdieron en mera corrupción nomás, ¿cachai? En el fango. Y hay valores de un grupo de hombres que ya no están, ni siquiera son como de moderno, no son considerados, ¿cachai? Se imponen lecturas, se crean artificios narrativos dentro de esas realidades, ¿cachai? Se fuerzan situaciones y es muy relevante que una película cuyo una de las causas de su éxito tiene que ver con la reconstrucción casi arqueológica, naturalista, antropocéntrica de costumbres humanas. Esta película siempre la recuerdo como una de las favoritas de mis profesores, porque no se podía creer lo bien documentada que estaba. Y el amor por el detalle documental que tiene. O sea, no es solo porque uno de los personajes sea efectivamente un naturalista que en aquella época se salió al mundo a describir el mundo, o sea, sino que porque la película recoge esa vocación y la convierte en aventura, que era... Es curioso porque esa vocación de descubrir el mundo permeaba todas las áreas. Permeaba la ciencia, porque todo había que describirlo. Había renunciado en parte al influjo de la religión y había abrazado revoluciones científicas, revolución industrial, revolución cultural. Pero también es la época en que la aventura se consolida como la primera narrativa de entretenimiento, ¿cachai? Y de formación de valores en los seres humanos. La narrativa de entretenimiento, de aventura, que parte primero por documentar las historias, pero después por ensalzar los valores que se van descubriendo en las historias. Sí, finalmente, esta película cumple con todos esos requisitos. Es un viaje de iniciación en distintos niveles. Es la manera en que la historia de niños que se vuelven hombres, ¿cachai? Y hombres que se vuelven mejores hombres, ¿cachai? Héroes que se vuelven maestros. Y es como todo lo contrario a maneras de presentación del heroísmo que tenemos hoy en día. ¿Cachai? Hoy en día, por cuestiones heredadas y instaladas después del cinismo de final de siglo, de los 90, está la sensación de que un héroe es tal hasta que pasa demasiado tiempo y se convierte en el villano, ¿cachai? Pero estos héroes son los héroes del 1800, o los héroes de la era de la aventura, son héroes permanentes, po. Y eso se nota muy bien en la manera en que el héroe inspirador, que no está en la película, que es solamente una ilustración en un libro, ha inspirado al héroe titular y va a inspirar al héroe del mañana al mismo tiempo, ¿cachai? Porque el heroísmo en aquella época era una cuestión, un estatus permanente, ¿cachai? Y hoy día todo eso está percibido como algo fuera de tiempo. Entonces, cuando quizás como en el momento de mayor oscuridad de los valores, especialmente masculinos, y en esto quiero ser súper claro, porque vamos a hablar de esta película porque es una película intrínsecamente masculina, ¿cachai? Por la situación que había en ese tiempo en el mar, pero también por la necesidad de reconstruir un mundo que ya no es, ¿cachai? Un mundo donde los hombres pueden estar, tener un lugar seguro entre pares, y donde salían hechos mejores hombres, ¿cachai? Hombres útiles para su sociedad y para el mundo, ¿cachai? No machitos patriarcales, ni abusadores, ni zorrones, ni discurseros, ¿cachai? Verseros, sino que mejores personas, ¿cachai? Y sí, alguien puede debatir que eso siempre obviamente está idealizado. Por supuesto que está idealizado, sí, eso en el fondo es una gran fábula, ¿cachai? Pero tiene que ver con recuperar un estado de la humanidad que ya no está. Y hoy día creo que en el momento como de contraste completo, estaba un faro de luz
en la costa de Arrecife. Weón. ¿Cachai? Yo sabía que te iba a gustar. ¿verdad? No, sí, yo la vi, cuando yo la vi me encantó. Yo no la vi en el cine Oye, sí. por efecto Señor de los Anillos, me acuerdo de eso. Mm. ¿Cachai? Como que no había buenas funciones y después tampoco me esforcé tanto. Fin. Pero cuando la vi en video, weón, dije, bueno, como, bueno, lo que me perdí. Y siempre he dicho que esta es una película para ver con cerveza, pollo, papas fritas y amigos. ¿Cachai? Esta es una película que está en la misma revista que el Gigante de Hierro. Mm. ¿Cachai? Ese tipo de película. Una película que le mostráis a un equipo de fútbol. Para inspirarlo, Pa' para que inspirarlo, entiendan ¿cachai? además ciertos detalles en la dirección. Sí, completamente. Yo quería ir un poquito más atrás para explicar mi relación con Peter Weir. Cuando salió esta película, yo ya tenía una relación con el señor Peter Weir. Para mí, bueno, creo que lo he dicho en este podcast, sí, lo he dicho varias veces, que en mi casa éramos fans de Indiana Jones. Esa era la película por antonomasia en mi casa. No era Star Wars, o era sí, igual era Volver al Futuro, era Depredador porque era la película favorita de mi papá, pero las películas de Indiana Jones eran las que nos reunían a todos, ¿cachai? Entonces el señor Peter Weir era el que hacía las películas serias de Harrison Ford. Era el que había hecho Witness, hizo una película de la que ya no se habla, que yo siempre la quería tener en físico y no existe, que es La Costa Mosquito. Hubo por ahí su bootleg. Obviamente, también tenía películas más populares que esas dos. Creo que será, o sea, fue nominada al Oscar, pero La Sociedad de los Poetas Muertos, por un lado, y posteriormente The Truman Show, ya fueron verdaderos hitos culturales, cuando se hablaba de esas películas. Había gente que rayaba la papa con La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿cachai? Entonces no era un director menor. Entonces cuando llegó esta película, yo no la alcancé a ver ir al cine porque fue una época en donde yo estaba entrando en la universidad, pero no iba tanto al cine en ese tiempo. Iba, pero no tan seguido. Entonces no la fui a ver al cine, pero cuando salió en DVD, ahí la vi. Pero yo era más joven, era inocente, y la vi esta película, y recuerdo que la encontré chora, pero no me rayó la papa. Pero con las posteriores revisiones, la encuentro cada vez más buena. Yo esta película me la repetí el año pasado, y me la gocé, y me la repetí ahora, y me la gocé aún más. Creo que me va creciendo con cada visionado. Entonces, esta película es para mí puede ser un hallazgo para todas las personas, especialmente en tiempos dominados por las pantallas verdes. Una de las Aunque acá cosas... hay pantalla azul. ¿Ah? Sí, acá también hay. Pero en estos tiempos digitales, la artesanía física que se ve en esta película, no solo de cosas como los trajes que son a toda raja, las cubiertas de los barcos, pero los detalles en los barcos. No me pregunten nombres de las partes del barco, porque con suerte sé con la proa y la popa, pero no sé, la típica figura de madera que está en la proa de los barcos. Mascarón de proa. Ya, ¿cachai? El mascarón de proa. Que le dan una importancia visual, no te la dicen con diálogo, pero te la filman de una forma en donde entendí. La parte de donde están los marinos rasos, ¿cachai? El espacio de locación físico que te van construyendo a lo largo de la película para separarte rangos, culturas, conocimientos, pero siempre bajo el concepto de la hermandad del navío. Y eso te atraviesa toda la película. Entonces yo creo que ese tipo de detalles me hace que con cada visionado me crezca. Y claro, pues después me pongo a revisar, después viene una película más de Peter Weir que hizo con The Way Back. The Way Back con Daniel Craig, que es una de guerra que sale también Ed Harris, que también está bien, pero de ahí... Y Colin Farrell. Y no recuerdo si salía Sí. Colin Farrell. Es que la vi una vez. Esa es la película que he visto una vez. Sí, señor. Pero... Colin Farrell. Colin Farrell. Pero, ¿cachai? Hizo Saoirse solo Ronan. esa película que creo que es del 2010, 2008,
han pasado ya más de 10 años y quedó ahí, que ya está el tipo. Bueno, él recibió, creo, no estoy, el Oscar honorífico puede haber sido hace un par de años, pero creo que ver el nivel de artesanía y de dominio escénico que tiene esta película es excepcional. Yo me pasa un poquito que yo siempre recuerdo con cariño a Depredador porque mi papá era la película favorita de él, pero él tenía un dicho en donde decía que le gustaba repetírsela porque siempre le encontraba algo nuevo. Y me ha pasado con esta película que igual me la repetí con poco tiempo, creo que debe haber sido por ahí por octubre o noviembre del año pasado que yo la vi porque estaba en un streaming. No recuerdo si estaba en Star Plus o en Prime Video y ahí la vi. Y ahora fui a verla, me confié y dije, debe estar. Y tuve que ir a buscarla, tuve que ir a buscar mi Blu-ray Pero porque se ve ya no. mejor. Porque hoy por hoy no está Se ve mejor. no está en ningún streaming. Pero como pasó tan poco tiempo, ahora hubo cosas que le puse más atención que no le puse en la vez anterior, ¿cachai? Entonces, esta película para mí siempre es un redescubrimiento porque tiene muchos detalles y si no la han visto, ojalá esta conversación los impulse a verla. Está difícil de encontrar porque no está en streaming, pero es fácil de verla. No va a ser como la travesía por el desierto. Bueno. No, A mí bueno. me gustaría dar el antecedente que en efecto fue ganador de un Oscar honorífico el año 2023, el año pasado. Estuvo nominado a Mejor Director por Witness, por Testigo en Peligro. Por La Sociedad de los Poetas Muertos estuvo nominado a Mejor Guión Original por Green Card, Matrimonio por Conveniencia. Estuvo nominado a Mejor Director por Truman Show y por Master and Commander. Así que, buen director. Oye, a propósito de hablarle a la gente que no la ha visto, me encantaría recomendar esta película contándoles un poco de qué se trata, porque no hemos dicho nada de la película. Esta es básicamente lo que es la vida en un buque de guerra inglés en la época en que ellos lo único que querían era parar a Napoleón Bonaparte, que está invadiendo el mundo. Y tiene una simpleza admirable. Esta película está construida como una misión. Entonces estamos con un barco que tiene una misión clara que es encontrar al Acheron, que es un buque francés, que en los primeros minutos de película ataca al barco protagonista, los hacen mierda, los derrotan, y estos otros en vez de arrancar dicen, vamos a seguir a este barco y lo vamos a pillar por sorpresa. El barco se llama Sorpresa. Y lo que sigue es un diario de vida al interior de este buque. Tú ves cómo trabajan, ves cómo están organizados. Es una novela épica esta weá. Entonces pasan una cantidad de microhistorias dentro de esta macrohistoria que es como el asedio y el ataque al Acheron, con una galería de personajes que no se puede creer y que yo recomiendo también a los... No necesariamente a los fans de películas de guerra, ponte tú, pero sí a los fans de la fantasía y de la aventura. Creo que esta película funciona. Se la recomiendo a los fans del Señor de los Anillos. No solo porque actúa Pippin en esta película, además, y porque es del mismo año, sino que creo que tiene, por ejemplo, tiene la misma construcción previa a una batalla. Cuando llegamos en esta película a la batalla final, todos esos personajes te importan y cada vez que cortan a algún weón hay alguien que te cae bien, hay alguien que ya le conocí la historia, que lo has visto durante la película y bueno, las agujas de mi hemotómetro estaba pero en el cielo cinematográfico. Después de haber visto como todos los momentos, de haber visto sus supersticiones, ¿cachai? Son muy de su época. Es muy lindo el retrato que hacen como de la capacidad de asombro con el nuevo mundo. Esa weá me encantó en todos los personajes, como que todos los personajes tienen un momento para maravillarse. Cuando Russell Crowe, hay un momento que es muy satisfactorio cuando llegan estos cabros y le dicen, miren, hicimos un modelo del barco enemigo, porque él lo vio cuando lo estaban construyendo y me lo describió y yo pude... Y el weón mira la maqueta y dice, qué maravilla nos trae el mundo tecnológico. Como que el weón admira a su enemigo. Y toda esa weá está enmarcado en un código... Denle una doble dosis de ron. de ron. en un código de honor, de valores, que yo empecé a extrañar. Que al estar viendo hoy día, en 2024, en el mundo de nosotros, es como estar en otra tierra, weón. Es como estar viajando en el tiempo, pero desde la aventura, ¿cachai? Por eso yo
Podríamos hermanarla con una película como Barry Lyndon, ponte tú, pero yo la hermano más como con una película de hermandad en la guerra, de combate, donde estas weas te importan. Y estoy hablando de cosas que normalmente en las películas y en general en las clases de historia, en todas partes, siempre me han importado una raja. No me ha llamado a ese mundo. Pero esta película me parece una genialidad. Y me parece que todos estos elementos están demasiado bien insertos en su narrativa, en su dramaturgia, en su construcción, y son de los minutos más placenteros que se pueden pasar viendo una película. Así que yo no me voy a cansar de tirarle recomendar y de tirarle flores a Master and Commander, pero quiero saber cómo te fue a ti Sí. con esta película. Yo tengo harto... O sea, tomen notas. Y Vamos, y yo tomando. por favor. Quiero empezar solamente diciendo que yo a Peter Weir siempre lo coloco en uno de los directores con mejores rachas continuas que hay. ¿Qué es? Gallipoli, El año que vivimos en peligro, Testigo en peligro, Cáchate. La Costa Mosquito, La Sociedad de los Poetas Muertos. Les puede gustar o no alguna de la otra, pero estamos hablando de cine de 4 estrellas para arriba. Ese es el momento. Después, de hecho, creo que, entre comillas, cae con Green Card y Fearless por ahí. No es que caiga en realidad, siguen siendo muy buenas películas, pero le falta el momento, punchi. creo que lo pierde. Y lo recupera con dos cosas bien extrañas, encuentro yo, porque en el papel hoy día, en 2024, agarrar Master and Commander, Far Side of the World y Truman Show, es como, ¿en qué andaba, caballero? Porque... Agarrar Truman Show con la vorágine que era Jim Carrey en 1997. Y con las películas que había hecho antes de Truman Show. No, pero en general, esa es la parte racha. Yo creo que Peter Weir es uno de esos directores sumamente respetados. Además, es como un... Bueno, por Es algo medio- el honorífico. Es O sea, medio 6 nominaciones al académico. Oscar. Sí, po, y es medio como académico. Es un caballero así como que fue... Es extraño decirlo, pero se perdió hace 14 años que no dirige. No sé si vaya a volver a hacerlo. Como que hay toda una conversación Y es a parte propósito de los los géneros retiros. australianos. Perdón, parte de los es géneros parte australianos, sí, de sí. un talento de Australia, por favor. Dicho eso, yo para mí el factor racha de Peter Weir siempre lo he mantenido en la cabeza, como que digo ya, ¿quién? El otro es Rob Reiner, que también tuvo como una racha en una cuestión así como distinta, que tú miráis, son como 5 o 6 seguidas y decís, no, pero caballero, ¿en qué andaba? Que Muy tuvo bien. una película que te gusta mucho a ti, que es Misery. Sí, bueno, me aterra Misery, quiero decirlo. Y dicho eso, quiero decir que por mucho que uno vea todas las anteriores películas de Peter Weir, no sé si está preparado para que esta película tenga el nivel de artesanía. No, voy a dejar la parte narrativa como para conversarla más y entrarle más, porque a nivel narrativo a mí me encanta que esta película te tira un cartel. Estamos en 1805. Cinco. En la era de Bonaparte. Está Napoleón. Estos cabros, que los que estamos viendo en este momento aquí, Son la última línea de defensa. son un barco y tienen que enfrentarse con otro barco. Y que están perdidos en el planeta, Loco, weón. eso Los están eso es sueltos en el todo. planeta esperando encontrarse con otro weón que también anda No, suelto en el y- planeta. no, no, Y- pero- y pero es súper perdona. fácil, la bajada es súper fácil, que es como hay un barco que va a desestabilizar toda la guerra en el Pacífico y Es hay que- que detenerlo. Es que básicamente ese es el cartel. Mm. Y tú entras y te das cuenta que probablemente ese cartel no era necesario ni colocarlo. Porque tú llevas 5 minutos, no entiendes nada, sabes quiénes son tus protagonistas, porque en una clase magistral no te muestra a los enemigos. No, pues. Nunca, o sea, lo Solo muestra te cuando ya se es bastante, enfrentan. exacto, respeta mucho el punto de vista. El punto de vista, y de pronto lleváis 15, 20 minutos y estáis metido en un barco. Y te están hablando del Barlovento. Y hay un personaje que dice, oye, ¿sabéis que yo no sé de qué están hablando, qué es lo que es el Barlovento? Y se lo explican porque tú también como audiencia tienes que entenderlo. Y de pronto, si sabes que la pieza de artesanía, más allá de la producción, la pieza de artesanía narrativa, que es ponerte a ti en el barco, a ti como audiencia, colocarte aquí justo con esta hermandad de marinos, es un ejercicio impecable. Impecable. Y te estoy hablando de que gente nueva, con muchos más pergaminos, no es capaz de hacer eso sin tener un respaldo previo. Yo sé que acá esto se llama Master and Commander Far Side of the World, porque los dos libros en los que está basado, que creo que son el 1 y el 11, se llaman Master and Commander Y el otro. y Far Side of the World. No siquiera se tomó dijo, listo, colocamos los dos juntos, vamos.